Ya. Vamos a ver dónde quedamos la clase pasada. Todavía estamos en la parte más tediosa, que es la de conceptualización, así que por eso igual entiendo que pueda ser de repente un poquito más aburrido de lo habitual la asignatura, pero tiene que ver con eso. ¿Ya? Siempre las clases de fundamentación son así, son un poquito más aburridas, son más lateras, pero vamos a tratar de que, de que sea lo más dinámico posible para ustedes. ¿Ya? Así que vamos a, como recordatorio solamente las fechas, ¿cierto? El certamen 1 lo tenemos en el 17 de junio, prácticamente en un mes más. Así que esa sería la primera evaluación que tenemos fijada. Con lo cual vamos súper bien con las fechas y con el avance de los contenidos también. Para que en ese sentido no se preocupen respecto a la calendarización. Vamos súper bien en eso. Ya. Bien, voy a retomar desde estado en adelante, ¿ya? Y así vamos a ir comentando. Yo creo que hoy día ya vamos a terminar la parte, sí, la parte de conceptualización y vamos a ver si podemos avanzar con los principios que rigen en términos generales el pensamiento económico, ¿ya? Que es una parte de la unidad 1 dentro del programa de estudio de la carrera de Ingeniería Comercial. Así que voy a tomar acá. Y lo importante también es que puedan participar, ya, sobre todo en la segunda parte, los que puedan, obviamente, puedan participar y de esta forma podemos ir incorporando más aprendizaje, ¿ya? Y podemos ir avanzando con el análisis del artículo, que es lo que me interesa a mí, en el sentido de que no solamente se queden con lo teórico, sino que también podamos entender, ¿cierto?, que la ciencia, el estudio de los recursos naturales, algo tan relevante para nuestra vida, para nuestra sociedad, para el mundo, sin lo cual no existimos, evidentemente que tiene una incidencia preponderante en los entornos económicos, en los contextos económicos, en la economía de los países, ¿ya? Así que por eso es importante que puedan estar. De todas formas, si alguien se tiene que retirar, va a estar el video. Eh, y probablemente mi metodología para complementar las clases sea mediante video o algún tipo de material audiovisual interactivo para que, para que ustedes puedan tener la cobertura total de todos los contenidos que se plantean en la planificación y en el programa. Así que, bien, vamos a retomar entonces desde estado, ¿ya? El concepto de estado está asociado, ¿cierto?, más que nada con el ámbito político, ¿sí? Y que tiene que ver con una forma de organización social, ¿ya? Que cuenta con instituciones, ¿ya? ¿Qué hacen estas instituciones? Regulan la vida de una comunidad, un conjunto de individuos en un territorio, ¿ya? Más que entender, ¿cierto? Bueno, la definición es necesaria, pero me interesa que diferenciemos, ¿cierto?, lo que es el Estado de lo que es el gobierno, lo que es el Estado como la institucionalidad permanente de un país y lo que es el gobierno como dice, la principal autoridad del Estado. Es decir, quien dirige, ¿sí? En el caso de Chile, cada cierto periodo, que serían 4 años de gobierno. ¿Ya? O sea, no decimos el Estado de Sebastián Piñera, sino que decimos el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces ahí está la diferencia.
Y en este contexto también está el tema de las instituciones, ¿ya? Que tiene que ver con organismos, sean públicos o privados, y que desempeñan diferentes labores. ¿Ah? Puede ser labor cultural, científica, política, social, económica, religiosa, filosófica, ¿ya? Deportiva, lo que, lo que ustedes quieran, ya siempre hay una institución, o lo que ustedes piensen, hay una institución que se organiza, ¿cierto?, de alguna manera para dar formalidad a esta actividad, ¿ya? Sí, el PPT está en ADECA, sí, está en ADECA. Y es el mismo, no tiene ninguna modificación ni nada, así que para que lo puedan revisar. Entonces hablemos de instituciones, no sé, Carabineros, Banco, el Banco Central de Chile, el Banco Estado, los hospitales, las clínicas, los colegios, las universidades, los supermercados, son instituciones. ¿Ya? Instituciones, puesto que se caracterizan por que desempeñan algún tipo de labor, y da lo mismo que sean públicos o privados, de igual forma están dentro de esta gran categoría que son las instituciones. Pero como les digo, esto no va a tener mayor incidencia al análisis, por lo menos para esta asignatura, ya cuando hablamos de economía del desarrollo, que son economías un poquito más complejas o más profundas. En ese punto se requiere muchas veces hablar de gobierno, Estado, instituciones, etcétera, etcétera. Pero de momento con lo que hablamos acá, basta, es más que suficiente. Seguimos. Tenemos entonces recursos en general, no solo recursos naturales, sino que recursos en general que tienen que ver con bienes, ¿ya? Es decir, están hechos para satisfacer una necesidad. En este caso, ¿qué hacen los recursos? Bueno, nos permiten producir algo, ¿ya? En economía se habla de tres recursos principalmente, en términos bien generales, obviamente: tierra, ¿ya? Trabajo o mano de obra, y capital, ¿ya? Tenemos una definición también para lo que es precio, ¿ya? Precio lo vamos a entender simplemente como una cantidad de dinero que nos sirve para adquirir un bien, ¿sí? Sea cual sea este bien. Y ahí hay una diferencia que a mí por lo menos siempre me gusta hacerla notar, y que tiene que ver con lo que es el precio de algo y lo que es el valor de algo, ¿ya? No sé si alguno de ustedes, sea por el chat o por el micrófono, podría dar un ejemplo o decir cuál es la diferencia o qué piensa eh, respecto a precio y valor. ¿Quién entiende o quién podría atreverse a decir cuál es la diferencia entre uno y otro? El valor sería como la importancia que le damos a la cosa y el precio es el dinero. Perfecto. Muy bien. Efectivamente, el valor es discutible, ¿ya? El valor es un concepto subjetivo, ¿ya? Entonces, si nos vamos a lo más técnico, el valor tiene que ver con una apreciación que yo tengo. En cambio, el precio, ¿sí?, es una cantidad, como dice, una cantidad de dinero, es algo objetivo, es algo que se cuantifica. En cambio, el valor es difícil de cuantificar, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo les digo que acá tengo un lápiz, ¿sí?, y este lápiz yo le coloco un precio de 10.000 pesos, ¿ya? En este momento, el bien, que es el lápiz, ¿cierto?, es caro, ¿sí? O sea, para ustedes vale más, claro, no lo compran, ¿cierto? Vale más tener el dinero, es decir, los 10.000 pesos, que comprar este lápiz. Ahora, si yo les dijera que de aquí a las 6 de la tarde van a pasar fiscalizando, ¿cierto?, los carabineros, eh, a las distintas casas para ver quién tiene un lápiz de estos, y el que no tiene se va a ir detenido por 5 años, ¿ya? Entonces, más de alguno va a estar dispuesto a pagar esos 10.000 pesos, asumiendo, ¿cierto?, que no hay en ningún otro lugar.
como ahí por ahí mencionan, el tiempo de escasez. Efectivamente, es como decir, si estoy en el desierto y si estoy en mi realidad cotidiana, ¿ya? Un vaso de agua normal, común y corriente, no tiene mucho valor para nosotros diariamente porque es algo a lo que podemos acceder. Pero ¿qué pasa si estamos en un desierto perdidos, ¿cierto? Casi muriéndonos de sed. Entonces el vaso de agua sí tiene mucho valor para nosotros. ¿Por qué? Porque es subjetivo, ¿ya? En cambio el precio tiene que ver con algo que es objetivo. Profesor, ¿Sí? entonces, bueno, son distintos, pero se puede decir que van a la par, porque si algo tiene más valor, también se le va a agregar precio, o sea, se le va a aumentar el precio. Efectivamente son cosas que van de la mano, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo le puedo aumentar el precio a algo que la gente valora. Si es algo que la gente no valora, entonces efectivamente yo no voy a poder, evidentemente no voy a poder cobrar un mayor precio. Voy a ver quién está. Hay tres compañeros que estaban ahí en la sala de espera. Estamos ok. Sí, como dice su compañera, ¿cierto? El valor y el precio van de la mano, ¿sí? Ahora, esta relación causal o no causal va a ser distinta, ¿cierto? Dependiendo del contexto. No podríamos decir, primero es el valor siempre y después es el precio. Son cosas que van a depender mucho del contexto, de cómo se desarrolla, ¿cierto? Esta interacción entre lo que es el valor como concepto subjetivo y lo que es el precio. Por ejemplo, para algunos, tener una nota 5 en un certamen es una muy buena nota, ¿sí? En cambio, para otras personas no es tan buena nota. De hecho, para algunos podría ser hasta una nota mala, ¿sí? Entonces, eso, ¿con qué tiene que ver? Con que el 5 sigue siendo un 5, o sea, es un número, ¿sí? Pero de ahí el valor que yo le asigne a ese número, ¿sí? Entonces, para que diferenciemos solamente y tratemos de usar esa conceptualización, a mí particularmente me gusta mucho hablar de precio y valor como conceptos diferentes, ¿ya? Entonces, no tiendo a hablar mucho del valor del dólar, sino del precio del dólar, ¿ya? Porque el valor del dólar es algo que yo puedo, no sé, puedo decir, el dólar tiene un precio actual de 800 pesos, y yo digo, pero eso es bajo. Para otro es alto, ¿sí? Pero siguen siendo 800 pesos, ¿ya? Claro, el típico, ¿cierto?, de la básica o media que lloraba por un 6. Efectivamente, habían personas que con un 6,7 lloraban. Entonces, tiene que ver con un concepto subjetivo y que está compuesto, ¿cierto?, de todas las vivencias que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Entonces, si a mí me formaron de una manera bien exigente, probablemente yo no permita muchas variaciones en mi vida, por ende doy buenas valoraciones a aquello que me sale casi perfecto. Si no me sale casi perfecto, doy una baja valoración. Bien. ¿Se entiende de momento la diferencia entre precio y valor? ¿O hay alguna consulta al respecto? Sí se entiende, profe. Perfecto. Bueno, estos temas para mí son relevantes de discutir, puesto que aquí nosotros entendemos un poco el por qué la economía en el papel se habla de una ciencia social y en la realidad también, ¿ya? ¿Por qué? Porque asocia estas características que tienen que ver con nuestro ámbito psicológico y tratamos de alguna manera de llevarlo, ¿sí?, a lo cuantificable, a lo numérico, a lo matemático. Bien, seguimos. También tenemos el concepto de dinero. Todos sabemos lo que es el dinero y queda más que claro con la definición que está acá, que no es más que los billetes y monedas que se utilizan como medio legal de pago, ¿ya? Entonces, Profesor, ¿sí? por ejemplo, el dinero que está en las tarjetas, ¿igual se cuenta o no? Correcto, efectivamente. Aquí habría que tener en cuenta eso, muy buena acotación. Esta es la definición, ¿cierto?, por libros. Entonces los libros están un poquito desfasados de repente, pero sí, el dinero virtual,
también está incorporado dentro de esta categoría, puesto que nos permiten adquirir bienes, es decir, funcionan como medio legal de pago, ¿ya? Y aquí, Los bitcoins, bitcoins, es que el bitcoins, siempre y cuando esté asociado, ¿cierto?, a algo que le permita tener valor, sí es permitido dentro de este contexto. Y si funciona como medio legal de pago, entonces no debería haber ningún problema. ¿Por qué? Porque el dinero, la cantidad de dinero que podamos tener o que existe en un país, va a depender de cuál es el valor que representa esa cantidad de dinero. Entonces aquí reafirmamos un poquito lo que decía su compañera hace un momento. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, yo no podría decir, ¿cierto?, que la economía chilena vale 1.000 pesos, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de la actividad económica que genera mucho más que 1.000 pesos. Entonces vale más que 1.000 pesos, ¿ya? Entonces, por ende, la cantidad de dinero que hay en el país es mucho más que 1.000 pesos, ¿ya? Ahora, para entenderlo mejor, tenemos el caso de una economía más grande como Estados Unidos y el caso de una economía pequeña como la chilena. ¿Cuál de las dos economías vale más? No sé si alguien podría tratar de responder eso y por qué. ¿cuál era la pregunta, profe? No lo escuché. Tenemos la economía de Estados Unidos como país y tenemos Chile como país. ¿Cuál creen, o vamos a modificarlo un poquito, a cuál de las dos ustedes le asignan un mayor precio? Si yo tuviera que comprar uno de los dos países. A Chile. Estados Unidos, profe. Estados ¿Ya? Unidos. ¿Ya? O sea, Porque igual depende desde qué punto de vista lo miren, porque desde recursos naturales, Chile tiene igual mucho más, podría decirse, sobre Estados Unidos. Perfecto. pero la No sé, economía de Estados Unidos, considerando que Estados Unidos igual es Vamos a gigante. ir con Joaquín primero y después Benjamín, por favor. Ah, que en Estados Unidos igual hay caleta de reservas naturales, pues si es terrible grande el país, es casi como un continente entero, po. Entonces, en cuanto a recursos naturales, Chile tiene harto, pero Estados Unidos también tiene harto, entonces por ese lado igual yo creo que están como parejos así. Benjamín, ¿querías decir algo? sí, que la economía de Estados Unidos causa mucho impacto en la economía de otros países, Ya, sobre todo por el valor del dólar y todo eso. perfecto. Felipe, ¿querías decir algo igual? Ah, profe, ya lo dijeron ya. Ya, perfecto. Bien, muy acertado, los comentarios en el sentido de que eh, depende de muchos factores, ¿sí? Y qué bueno que lo podamos entender desde ese punto de vista, puesto que de esta forma nos acostumbramos a no entregar una respuesta sin antes entender, ¿cierto?, el contexto en el que nos situamos, ¿ya? Entonces, me parece muy interesante lo que acaban de señalar. Ahora, si nosotros nos referimos, ¿cierto?, o tuviéramos datos reales, ¿ya? Y no sé, digamos, vamos a medir, ¿cierto?, el valor de los países, de Chile y Estados Unidos, en función de la cantidad de supermercados que existen, ¿ya? Es decir, eso es lo que me interesa, ¿ya? Entonces, probablemente yo opte por asignar un mayor precio a Estados Unidos que a Chile, puesto que hay una mayor cantidad de supermercados, que es lo que a mí me interesa, ya en este momento particular, como ejemplo, evidentemente, ¿ya? Así que, para que tengamos en cuenta eso, ya hablamos de precio, hablamos de dinero, hablamos de valor, como tres conceptos que van de la mano, pero que técnicamente son distintos, ¿ya? Bueno, se está generando
discusión, un comentario, ¿cierto?, respecto a la cantidad de recursos naturales de Chile y Estados Unidos. Vamos a corroborar esa cifra, ¿ya? Vamos a analizarla, vamos a ver si nos da para verlo de ahí, con alguna fuente de datos confiable, y qué interesante, ¿ya?, que puedan salir esas discusiones. Si alguien por ahí tiene el dato y la fuente, sería interesante que lo compartiera, ¿ya?, para ver cuál de los dos tiene una mayor cantidad de recursos naturales, ¿ya? Bien, seguimos avanzando en la conceptualización para terminar esta parte particular. Tenemos también dos conceptos que son transversales, son prácticamente no se pueden eliminar dentro de la jerga económica. Ya dentro del análisis económico, dentro de la macroeconomía, dentro de la microeconomía, siempre vamos a tener, por un lado, la oferta y por otro lado, la demanda, ¿ya? Entonces, ahora, ¿a qué se asocia? ¿A qué se asocian estos dos conceptos? ¿Ya? La oferta no es necesariamente, ¿cierto?, la oferta del lleve 3, pague 2, ¿ya? Antes 5.000 pesos, ahora 2.500 pesos. No tiene que ver con eso precisamente, sino que tiene que ver con la cantidad de bienes o servicios, ¿ya? En la actualidad hay una tendencia a una mayor cantidad de servicios, ¿ya? Entonces hablamos de bienes y servicios que un oferente, un agente, una persona, una empresa, está dispuesto a ofrecer, ¿ya?, a poner en el mercado a un precio determinado, ¿ya? No sé, hablemos de, supongamos este mismo lápiz, supongamos que yo tengo 50 unidades de este lápiz, ¿ya? Es un lápiz de tinta de color azul. ¿Cuál es la utilidad, cierto? Me sirve para escribir, y el precio es de 1.000 pesos, ¿ya? Entonces yo estoy dispuesto a vender este lápiz a 1.000 pesos, ¿ya? Esa es la oferta. Pongo 50 lápices a un precio unitario de 1.000 pesos en un mercado determinado, ¿ya? O cuando ustedes van al supermercado, ustedes revisan ya cuánto vale, no sé, la botella de bebida, cuánto vale un litro de aceite, cuánto vale un kilo de arroz, ¿ya? Ese precio, ¿ya?, está asociado también a la cantidad que hay en el mercado. Entonces, de aquí que surgen todos estos cambios en el contexto económico, en el sentido de que si tenemos abundancia o sobreabundancia de un bien, su precio tiende a bajar. ¿Por qué? Porque lo encuentro en todas partes. Entonces sería ridículo que yo cobrara 10.000 pesos por este lápiz, porque ustedes me dirían, ¿pero y qué característica diferenciadora tiene? Ninguna. Es un lápiz blanco que escribe de color azul, ¿ya? Y esto ustedes lo pueden encontrar en cualquier otro lugar. Si yo les cobro 10.000 pesos, es absurdo, nadie va a querer pagar 10.000 pesos por este lápiz. Nadie es racional, ¿sí? Pero es que depende de quién se lo venda, profe, porque las mismas señoras que suben a la micro a vender lápices o lo que sea, le van a decir que el lápiz sirve para rascarse, para amarrarse el pelo, etcétera. Y claro, uno cae. Claro, pero dentro de eso, miren, hay algo súper importante y que tiene que ver con cómo deberían funcionar las cosas. Entonces, dentro del modelo, de los modelos de comportamiento, nosotros entendemos que un bien, ¿sí?, sirve para satisfacer una necesidad, ¿ya? Entonces, si estamos dentro de un contexto en el que la información que nosotros divulgamos es verídica, entonces yo lo único que debería decir es que este lápiz sirve para escribir, no tiene ningún otro atributo, ¿ya? De hecho, por eso también en esa situación particular no hay tanta regulación de lo que se hace, ¿sí? Entonces sí, efectivamente hay personas que venden mucho más caro, pero si ustedes van a un mercado competitivo, eso no debería ocurrir, ¿ya? Claro, y es que el tema ahí es delicado. ¿Por qué? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero que finalmente la realidad del mercado en el que yo me encuentro inserto, en algún punto me va a quitar de la competencia. Es como decir,
sí, pónganle todo lo que ustedes quieran a su currículum, total, el papel soporta todo. Efectivamente es así, entonces yo puedo armarme un currículum de 20 páginas y al momento en el que voy a trabajar, ¿cierto? Me van a contratar en función de las competencias, de las habilidades y de los conocimientos que yo puse en ese currículum. Pero va a llegar un momento en el que me van a decir, ah, pero usted aquí señaló que usted sabía usar R, lenguaje de programación, en un nivel avanzado. Entonces ahora necesitamos, ¿cierto?, estimar una serie de modelos. Y supongamos que yo no sabía hacer. Entonces me van a despedir, ¿sí? Y van a contratar a otra persona, ¿ya? Entonces el mercado por sí solo me va a quitar. Entonces estas señoras que venden estos lápices, ustedes a lo mejor dicen, ya, compré una vez. El lápiz me servía para escribir, sí, pero me salió súper malo, no tenía la funcionalidad que me dijeron, entonces a la segunda vez que sube la señora o el caballero a vender este lápiz, yo ya no lo compro, porque ya tuve una experiencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el mercado por sí solo me va sacando, ¿cierto?, de sí mismo, ¿ya? Eso es oferta. Entonces, la cantidad de bienes que yo estoy dispuesto a ofrecer, a poner en un mercado a un precio determinado. Por otro lado, tenemos la demanda, opuesto, ¿cierto? La cantidad de bienes o servicios que un comprador, un demandante, le puse ahí para asociarlo al concepto, pero un comprador, un cliente, una persona, una empresa, un gobierno, lo que sea, está dispuesto a adquirir o a comprar a un precio determinado en un mercado. Entonces, si ahora yo pregunto a cada uno de ustedes, no voy a hacer el ejercicio, pero si yo les preguntara, ¿cuánto pagan ustedes por este lápiz? Van a haber diversas respuestas. Y algunos quizás se van a abstener porque van a decir, es que no tengo esa necesidad, tengo un lápiz, tengo 10 lápices, por ende no necesito comprar ese lápiz. Entonces mi cantidad es 0. Y lo más probable es que recién ustedes comprarían este bien si yo le coloco un precio 0, es decir, si se lo regalo. Y inclusive a ese precio, para más de alguno quizás no resultaría atractivo porque decían, pero ¿para qué quiero más lápices? ¿Ya? Claro, 200 pesos, ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Algunos darán 100, otros 50 y otros simplemente dirán, no, profe, ni aunque usted me pague, yo me quedo con ese lápiz porque ya tengo muchos lápices. ¿Ya? Y aquí, bueno, ahora que se menciona por ahí la palabra trueque, ¿cierto? El trueque tiene que ver con términos de intercambio, es decir, en donde no necesariamente hay un precio ni dinero que fundamente, ¿cierto?, esta transacción entre un comprador y un vendedor. Entonces, ¿qué se hace? Se intercambia, ¿cierto? Entonces yo digo, a ver, tengo 2 lápices, pero me falta un encendedor, ¿ya? Entonces puedo quizás hacer ese intercambio con alguna otra persona que le falte un lápiz y que tenga 2 encendedores, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema con los trueques? Es que el trueque no tiene tanta exactitud, ¿ya? En el sentido de que genera muchos problemas en cuanto a la asignación de las tarifas o de los precios, en el sentido que yo puedo decir, a ver, yo tengo 1 litro de aceite y lo quiero cambiar por 1 kilo de arroz, pero otra persona a lo mejor me va a decir, no, es que tienes que cambiarme el litro de aceite, pero yo te doy medio kilo de arroz, ¿ya? Entonces se generan estas problemáticas, ¿ya? Y además que la característica que tiene el dinero es que el dinero como papel o moneda o como formato, ¿cierto?, de tarjeta, el dinero en tarjetas, tiene como mediciones exactas, entonces a ti te dan un vuelto. En cambio es como decir, a ver, voy a ir a comprar un auto y lo voy a ir a comprar con un saco de arroz, ¿sí? Y a lo mejor me va a decir, no, pero necesitamos solo 3/4. Entonces le devuelvo su vuelto, que es 1/4 del saco de arroz. Entonces genera todas esas imprecisiones dentro del comportamiento del mercado. ¿Ya? Bien, terminando la parte de conceptualización, entonces, vamos a ver algunos principios que me parece súper relevante revisar y que caracterizan el pensamiento económico. Y antes voy a hacer el paréntesis. Hay algo súper importante que, como anécdota, como dato solamente,
en que años atrás, a pesar de que hoy en día, al parecer, la información está en todas partes, hay como una crisis, por decirlo de algún modo, de la confianza en la información que se publica, inclusive en los medios oficiales. Entonces, no sé si por ahí han oído, ¿cierto?, lo que ha pasado años anteriores con el Instituto Nacional de Estadística, en donde se ha cuestionado las cifras que ellos han proporcionado. Entonces, no sé, ellos han dicho, tenemos una inflación anual de un 3.2%, pero se ha descubierto que muchas veces los cálculos están errados. Entonces, ¿qué confianza genera finalmente la institucionalidad? O si ustedes de repente quieren buscar algún dato, ¿ya?, o alguna cifra, el comportamiento en los últimos años de cierto indicador o de cierto índice, muchas veces no lo encuentran. Entonces hay un tema ahí con la información. Por eso es importante, y esto no solo en economía, sino que en un contexto transversal de lo que es las diferentes ciencias, es cerciorar lo más profundo posible o lo más seguro posible de que lo que yo estoy revisando está bien, ¿ya? Entonces, como paréntesis, ¿ya? Seguimos avanzando. Tenemos 10 principios, me parece que son. Sí, 10 principios que caracterizan el pensamiento económico en términos generales, ¿ya? Entonces, esto le da vida a lo que es la economía, a lo que es la ciencia económica, ¿ya?, a esta ciencia social. En primer lugar, un principio que es absoluto y transversal para todos, ¿ya?, para los que tienen más, para los que tienen menos, para los que son blancos, para los que tienen para los que tienen hermanos, no tienen hermanos, los que tienen casa, los que no tienen casa, para los que estudian, trabajan, ¿ya?, para los que están cesantes, para todos. Primer principio, las personas enfrentan disyuntivas, es decir, me decido por hacer una u otra cosa, ¿ya? Evidentemente, siempre hay excepciones, pero en el sentido más profundo del principio de la expresión, por ejemplo, no se puede hablar y silbar al mismo tiempo, ¿ya? Entonces elijo una u otra cosa. Estoy en la clase en este momento, pero no puedo estar jugando un partido de fútbol. O voy a jugar el partido de fútbol, pero a la vez no puedo jugar el partido de tenis, ¿sí? Entonces, enfrento disyuntivas a lo largo de mi vida. Y todo eso tiene un sentido económico, ¿ya? Todo. Entonces, por eso acá se reafirma la idea de que la economía trata más allá de solo dinero, ¿ya? A mí por ir a jugar fútbol o tenis no me van a pagar, ¿ya? Y supongamos que en los dos casos accedo gratis a practicar cualquiera de los dos deportes, entonces hay otras cosas asociadas, hay otras restricciones, ¿ya? Entonces, ese es el primer principio, o sea, escojo una cosa o escojo la otra cosa. Pero muchas veces elegir las dos me va a ser prácticamente imposible, ¿ya? Segundo principio, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Pregunta, ¿cuál es el costo de venir a la universidad, cierto? Más allá del arancel que tengan que pagar o del ¿Es crédito. como el sacrificio? Correcto, ¿sí? Muy bien, Felipe, gracias por el aporte. Tiene que ver con todo lo que yo sacrifico, ¿ya? Entonces, aquí ya vamos a entender una diferencia que nos va a permitir analizar todas las situaciones en contextos un poquito más profundos de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Como por ahí, ¿cierto?, menciona un compañero de ustedes, adiós horas de sueño, es un costo. Entonces, algo que en otra situación uno puede decir, pero ¿cómo? Sí, también está involucrado dentro de lo que yo dejo de percibir, o como dice su compañero, de lo que yo sacrifico
con tal de acceder, ¿cierto? A otro bien, a otro servicio, a otra situación. Entonces, estudiar una carrera universitaria, evidentemente que tiene muchos costos más allá de solo el cobro por arancel que se le hace, ¿ya? Entonces, de hecho, pierden hartas cosas, tiempo con familia, con amigos, con pareja, de hacer otras actividades, o imagínense que alguno hubiera querido trabajar, ¿ya?, a tiempo completo, ¿ya?, y que ahora quizás no lo puede hacer. Entonces, todo eso es el costo, ¿ya?, asociado a qué? A poder estudiar una carrera universitaria. Y aquí, ¿cierto?, nuevamente volvemos a señalar y a destacar que economía es más allá de solo dinero, porque si fuera por dinero, yo digo, a ver, ¿dónde me sale el arancel más barato para la misma carrera? Y estudio donde sea, ¿ya? Pero no se trata de eso, sino que está asociado a muchas más cosas, ¿ya? Todo lo que yo estoy dispuesto a sacrificar por obtener algo. Tercer principio, las personas racionales piensan en términos marginales, ¿ya? Es decir, cambios marginales, costos marginales, beneficios marginales. Es decir, yo tengo una situación, y creo que este ejemplo se lo he señalado. En economía se habla mucho de lo marginal para poder optimizar, ¿ya?, para poder minimizar y o maximizar. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo hambre, ¿ya?, y para poder satisfacer esa necesidad, ¿ya?, quiero comer una hamburguesa, ¿ya?, una hamburguesa con queso. Entonces, dentro del valor subjetivo que yo le asigno en primer lugar a esa hamburguesa, ¿sí?, va a tener una muy alta valoración, ¿sí? Entonces, por decir algo, pongamos una escala de evaluación del 1 al 7. ¿Ya? Cuando yo asigno mi valoración a esa hamburguesa cuando tengo hambre y no he comido nada, probablemente le ponga nota 7. ¿Ya? Una segunda hamburguesa probablemente ya le ponga nota 6. ¿Ya? Si yo sumo esas dos cosas me da 13. ¿Sí? Pero de la primera a la segunda situación tuve un aumento de 6 puntos en la valoración. ¿Ya? Entonces, esos 6 puntos asociados a comerme una hamburguesa adicional se le denomina, en este caso, una puntuación marginal. ¿Ya? Es decir, la variación de la puntuación que yo asigno o del valor que yo asigno, ¿ya?, en función del incremento de hamburguesas que yo estoy consumiendo. ¿Ya? Eso es un caso. ¿Por qué? Porque lo marginal nos va a servir para todo. Hablemos de costos marginales. ¿Ya? Por ejemplo, si yo compro una hamburguesa, ¿ya?, lo vamos a asociar el costo solo al precio en este caso. Entonces, supongamos que hay una oferta, hay una promoción. Si yo compro una hamburguesa, tiene un precio de 2.000 pesos. Si compro 2, tiene un precio de 1.800, y si compro 3, tiene un precio de 1.500 cada uno. ¿Ya? Lo más probable es que yo haga lo posible por adquirir 3 hamburguesas, porque yo digo, a ver, si hago el análisis, ¿cierto?, al comprar una, me va a costar, o va a tener el precio, ¿cierto?, de 2.000 pesos. En cambio, si compro 3, me voy a ahorrar 1.500 pesos, puesto que por cada hamburguesa me voy a ahorrar 500 pesos. Entonces, eso es lo que hace una persona racional. ¿Por qué tiene tanta efectividad las promociones en los supermercados? ¿Ya? ¿Por qué tiene tanta utilidad el 3x2, el 4x3, o el 9.90, el 70% de la segunda unidad, o todo a 1.000 pesos? ¿Por qué? Porque está pensado, ¿cierto?, para que la gente lo filtre dentro de su racionalidad, pero evaluando la marginalidad de lo mismo, es decir, cuál es el cambio que se produce al yo variar la cantidad, ¿cierto?, que estoy adquiriendo, o la utilidad que yo estoy obteniendo, o cuál es el valor que yo asigno a una experiencia determinada, ¿ya?, dependiendo de la cantidad de veces que yo consuma, ¿ya?, que yo compre, o que simplemente yo valore. Entonces eso es marginal.
es decir, los cambios que se producen a partir de la variación del bien o del servicio que yo estoy evaluando en un momento determinado. Bien, seguimos avanzando con el principio número 4. Voy a subir un poco esto. Las personas responden a los incentivos. Las recompensas o castigos finalmente son los que hacen actuar a las personas. Esto es evidente. ¿Ya? Todos, absolutamente todos, obedecemos a los incentivos, que lo podemos entender como incentivos buenos o malos, como recompensa o como castigo. ¿Ya? Entonces, yo puedo a lo mejor decir, ¿cierto? Por ahí, que todos los que hablen bien de mí como profesor van a tener un 7, ¿cierto? En la asignatura, ¿sí? Con un 50% de la ponderación final, ¿ya? Entonces, dado esta situación que yo planteo, entonces lo que va a pasar es que muchos de ustedes van a decir, oh, el profesor de economía, ¿cierto? Es muy simpático, es muy buena onda con nosotros, siempre hace sus clases muy entretenidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obedecen a ese incentivo. ¿Ya? Ahora, evidentemente que no lo voy a hacer, pero son las situaciones que comúnmente pasan. Entonces, un ejemplo mucho más cotidiano, ¿cierto?, de lo que ocurre con los incentivos es lo que pasa con los precios, con las variaciones en los precios. Pero antes quiero responder a Montserrat Landeros, que dice, los principios es como una forma más resumida de lo que habló en los conceptos. Claro, el problema es que, por ejemplo, yo no puedo hablar de los mercados. Por ejemplo, el principio 6 habla de los mercados, sin haberles dicho antes qué es un mercado. Evidente que sí van a aparecer conceptos que a lo mejor no los definimos, ¿ya? Pero a medida que vayan saliendo, los vamos a ir explicando, ¿ya? Los que sean necesarios, obviamente. Entonces, la variación de precios es un incentivo, puesto que si un bien demandado, altamente demandado, baja su precio, las personas, ¿cómo van a actuar? A comprar más cantidad de ese bien. Y si pasa lo contrario, van a optar por comprar menos cantidad de ese bien. En términos generales, porque también hay casos bien particulares, ¿ya?, que están asociados a las elasticidades, ¿ya? Ahora, el tema de las elasticidades, eso lo vamos a profundizar en microeconomía, la parte microeconomía. Entonces, pero me interesa que entendamos eso, que todos obedecemos al incentivo y entendiendo como incentivo recompensas o castigos. De hecho, de niños, que a la gran mayoría nos acostumbraron de esta forma. Sácate un 7, ¿cierto? Y te voy a llevar al McDonald's, te voy a comprar esto, te voy a regalar plata, no lo sé, ¿cierto? Ahí va a depender mucho de la apreciación y aquí el valor, ¿qué es lo que valoran? ¿Ya? Entonces, con eso que ustedes valoran, yo puedo generar incentivos. Entonces, como el precio se valora mucho, volviendo al mismo caso del principio que decíamos que están muy asociados precio y valor, como el precio se valora mucho, entonces juego con el precio con recompensas o castigos. Seguimos. Principio 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos, innegablemente. Si no hubiera comercio, no podríamos acceder a ciertos bienes, o sea, no podríamos acceder prácticamente a ningún bien, cada uno tenía que abastecerse, ¿sí?, de manera individual. Y esto generaría muchos problemas, puesto que no todos tenemos la capacidad para hacer todo, ¿ya? Entonces, a través del comercio se mejora el bienestar, se mejora la calidad de vida de todos nosotros como personas, como seres humanos. Principio 6, los mercados, ¿sí? Mercado, ¿cierto? Este lugar físico o
o digital o no físico, en donde se transan bienes y servicios a un precio determinado, ese es un mercado. ¿Y qué pasa con los mercados? Bueno, los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Y aquí quiero citar lo que mencionó Adam Smith en el año 1759 aproximadamente, que habla de lo que es la mano invisible. ¿Ya? ¿Con qué tiene que ver esto? Creo que lo expliqué en algún momento, pero lo vuelvo a mencionar. Adam Smith creía mucho en la economía de mercado, es decir, que la oferta y demanda era la que regulaba el precio y las cantidades que se iban a comprar y a vender en ciertos mercados. Y a esto le denominaba mano invisible, es decir, como que hubiera algo. No necesitamos que nadie diga aquí que hay que bajar los precios, que hay que subir los precios, que hay que producir más o menos, porque el mercado por sí solo habla. Entonces no necesitamos que el gobierno venga y diga, a ver, necesitamos que las empresas de zapatos produzcan más zapatos porque la gente está demandando más zapatos. No. Ya hay una mano invisible que tiene que ver con cómo se mueve el mercado. Entonces cuando yo voy a comprar, ¿cierto? Y encuentro zapatos agotados, ¿ya? Yo soy un empresario que vendo zapatos. Entonces viene una persona y yo tengo los zapatos agotados, de ahí vienen 2, y en el día vinieron 100. Entonces yo digo, a ver, están demandando zapatos, están demandando 100 unidades diarias, tengo que producir 100 unidades más. ¿Ya? A eso se le denomina mano invisible. Y supongamos que a cada unidad yo le asigno un valor de 50.000 pesos, ¿ya? Entonces yo pongo el precio, ¿cierto? El día de mañana y vienen nuevamente estas 100 personas. Pero ¿qué pasa? Que de esas 100 personas, solo una estuvo dispuesta a comprar el zapato a 50.000 pesos. Entonces yo ¿qué digo? Oye, el precio es muy alto, ¿cierto? Y no necesité que nadie me lo dijera porque entendí solo la señal. Probablemente la persona lo más me dijo, no, es muy caro para mí. Pero de ahí yo ajusté mis precios, ¿ya? Y ahora los vendo a 30.000, ¿ya? Entonces viene una persona, o vienen las otras 99, y supongamos que vendo 50 más, ¿ya? Y que el resto me dijo que estaba muy caro, ¿ya? Entonces yo así empiezo a jugar, y esto es la mano invisible, o sea, empiezo a ajustar la cantidad y el precio, ¿ya? En función de la oferta y la demanda, ¿sí? Es decir, tira y afloja. Yo te doy algo, pero tú también tienes que darme algo a mí, ¿ya? Así funciona Entonces, el mercado, ¿sí? profe, entonces, por ejemplo, o sea, los que ponen el precio, por así decirlo, y la cantidad de producto que se hace, la gente que va a comprar, ¿o no? Efectivamente, en Es como uno de los economía, factores principales. sí, efectivamente, en economías de mercado, sobre todo, esto es lo que ocurre, ¿ya? Es decir, en Chile, ¿qué ocurre cuando, supongamos que por los medios se informa que comer tomates, ¿ya? Es el mejor remedio confirmado a nivel mundial para que no te contagies con el COVID-19? ¿Qué debería Lo más ocurrir? seguro es que hay harta demanda por tomate. Efectivamente, ¿cierto? Y como hay harta demanda, ¿ya? Entonces la gente va a reaccionar a esto y va a ir a comprar tomates. Y va a llegar un punto en el que los tomates se van a empezar a hacer escasos. ¿Y qué va a pasar con el precio entonces? Va a subir. Va a subir. Va a subir, ¿cierto? Entonces el mercado, ¿ven? El mercado ajustó todo. Ya, eso es en un extremo, ¿ya? ¿Por qué? Porque también hay ciertos pensadores, y también es parte del pensamiento económico, y que tiene que ver con el principio 7, que dice, el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado, hacer valer derechos y libertades. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un empresario que vende tomates ahora, ¿ya? Y como vendo tomates, me di cuenta que hay escasez, ¿cierto? Tengo de dónde tomarme y subo el precio. Y el kilo de tomates, que hoy día, por decir algo, tiene un precio de 1.000, el kilo, el día de mañana, ¿ya? Yo lo vendo a 10.000 pesos el kilo. Va a haber gente que lo va a comprar y va a haber otra gente que no va a poder acceder a esto. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Como lo que pasó con el examen del COVID-19, ¿sí? Entonces, el gobierno, de alguna forma, tiene que fijar un precio y dice, no, o sea, está bien que el mercado regula, pero tampoco vamos a hacer perder derechos a los consumidores, ¿ya?
Es decir, el consumidor tiene el derecho de comprar un bien para satisfacer una necesidad, pero no a un precio que sea excesivo, ni que el empresario se aproveche, ¿cierto?, de la situación y el contexto actual para poder subir el precio deliberadamente, ¿ya? Entonces, el gobierno aquí actúa, interviene. Entonces, ahora, dentro de estas corrientes de pensamiento, como en todas las cosas, si hablamos de economía, de pensamiento económico, por eso digo esto en lo general, ustedes van a encontrar 50, 100, 200 derivaciones distintas, ¿ya? Entonces, por un extremo tenemos a los que piensan que el mercado por sí solo y sin intervención de nada, y por otro lado tenemos también la gente que dice que el gobierno es el que tiene que tomar el control de todas las cosas, ¿ya? Ambas posturas son respetables y las que están intermedias igual, ¿ya? Particularmente me llama mucho la atención el pensamiento que establece que el mercado sí genera competencia, ¿ya?, nos hace bien, pero que también necesitamos que sea regulado, puesto que las veces que el mercado no ha sido regulado, ha perjudicado el bienestar de los consumidores, ¿ya? Así que esos dos principios son claves, ¿ya? Si bien el mercado sí organiza la actividad económica, también necesitamos que el mercado sea regulado, ¿ya? Entonces, vamos a terminar con estos tres principios para la clase teórica y de ahí vamos a destinar los últimos 20 minutos, me parece que quedan, para comentar, ¿cierto?, respecto del artículo. Yo creo que voy a explicar, voy a hablar algunas cosas y ahí ustedes también van a poder intervenir, ¿ya? Principio 8. El nivel de vida de un país, es decir, la calidad de vida, depende de la capacidad que tienen para producir bienes y servicios. Entonces, si yo soy un país que produce muchos bienes y servicios, el nivel de vida, ¿ya? Ahora, yo si bien dije calidad de vida, en la mayoría de los casos se cumple, ¿ya? Pero hay ciertas excepciones, ¿ya? Puesto que en los países en donde más se produce, ¿ya?, bienes y servicios, Estados Unidos y China, claro, hay un estándar de vida más alto, ¿sí?, de alguna manera, lo cual no corre para todos, ¿sí? Entonces, esta producción mayor de bienes y servicios se traduce, no sé, en mayores empleos, en que el país tiene más ingresos, en que hay una mayor competencia, por ende, no sé, pueden haber una mayor cantidad de bienes disponibles en el mercado, y por ende el nivel de vida de ese país es más alto a partir, ¿cierto?, de que producen una mayor cantidad de bienes y servicios. Sí, la clase debería durar 40 minutos, estoy pasado como en 9, ya estoy terminando esta parte, y de ahí voy a dar hasta las 3:30, porque el resto de la clase voy a comentar lo relativo a la introducción del artículo, ¿ya?, que es por esta vez, lo vamos a hacer así, como les dije. Para las próximas voy a ver cómo yo ajusto una metodología complementaria y dejamos los 40 minutos, y yo voy subiéndoles videos o haciendo material interactivo con ustedes, ¿ya?, más allá de las lecturas que yo les vaya asignando. Principio 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan, es decir, hay una inflación monetaria. El dinero también tiene un precio, ¿ya? Eso lo vamos a explicar más profundamente en la parte macroeconómica. Entonces, Profe, ¿sí? que no cuando hay mucho dinero pierde su valor. Sí, efectivamente. De hecho, a eso se asocia este principio. O sea, tiene que ver con que el dinero por sí solo pierde su valor, por ende, cuando yo voy a comprar, ¿sí?, al mercado, llevo la misma cantidad de dinero, pero me alcanza para comprar menos cosas, ¿ya? Entonces, se produce este fenómeno que se denomina inflación monetaria. En Venezuela pasaba, no sé si seguirá pasando todavía, pero pasó por mucho tiempo esto mismo. Es decir, que el gobierno, para mejorar la crisis económica o para salir de alguna forma, empezaba a imprimir, ¿ya?, a imprimir billetes, a imprimir moneda. Y ¿qué pasaba? Que
el poder adquisitivo, es decir, para lo que me alcanzaba para comprar, no era suficiente. Entonces, por ahí, ¿cierto? Entre realidad y ficción, se decía que para comprar un kilo de pan, de repente se necesitaba, no sé, un maletín o un gran recipiente con dinero, puesto que el dinero no tenía valor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el valor del dinero tiene que ver con la actividad económica que genera el país. ¿Ya? Entonces, no basta con que se imprima dinero, porque de repente, y esta es la típica, uno dice, pero, a ver, o ignorantemente, o años atrás uno decía a lo mejor, pero ¿por qué no imprimen dinero solamente y le repartimos a todos cierta cantidad y se acaba el problema? Es que el dinero tiene que estar asociado, ¿cierto? Tiene que estar indexado a un bien, ¿sí? Entonces ahí sí tiene valor, ¿ya? Está asociado a, o tiene valor, no tiene valor por sí solo. Yo tengo 1.000 pesos, o tengo una máquina para imprimir billetes, ¿ya? Entonces, en base a qué yo puedo decir que voy a imprimir dinero si no hago nada para eso, ¿ya? Entonces, pues como decir, a ver, yo quiero todos los meses tener 5 millones de pesos en mi cuenta bancaria, pero para hacerlo no hago nada, no trabajo, no produzco nada, no vendo nada. Entonces, evidentemente que no lo voy a tener, ¿ya? Claro, tener un respaldo, ¿cierto? Y el último principio, para cerrar esta parte, que es el pensamiento económico, la sociedad enfrenta a corto plazo un trade-off entre inflación y desempleo. Ya un trade-off está asociado a un costo de oportunidad, está asociado a una disyuntiva, a escoger una cosa pero sacrificar otra. ¿Ya? Tengo que estudiar ahora para trabajar mañana, pero no puedo hacer necesariamente, ¿ya? En un caso, entiendo que ahora hay jornadas muy flexibles, pero en general, o decido trabajar o decido estudiar. ¿Ya? Yo sé que hay muchos que estudian y trabajan, pero no pueden hacer en el mismo momento las dos cosas. A eso me refiero. ¿Ya? En este caso, la sociedad enfrenta a corto plazo, ¿ya? Un trade-off, una disyuntiva entre inflación y desempleo. Esto lo vamos a explicar en la parte macroeconómica. ¿Ya? De momento quiero que nos quedemos con la primera parte, que tiene que ver con que se enfrentan, ¿cierto?, diferentes disyuntivas, diferentes decisiones alternativas, ¿ya? Y en las cuales tengo que saber escoger por una de las dos. ¿Ya? Así que voy a destinar un momento, ahora voy a dar por concluida la clase teórica, y ahora vamos a pasar a lo que es el artículo, ¿ya? Entonces, si no me equivoco, yo les envié esto. Les envié este documento, que es un PDF, en donde está la traducción de la introducción del artículo, que plantea una investigación exhaustiva o profunda de lo que son los recursos naturales y el crecimiento económico, ¿ya? Que es un concepto que, si bien lo vamos a profundizar en la parte macroeconómica, de igual forma entendamos el crecimiento económico como un incremento en el ingreso de un país. ¿A partir de qué? De la actividad económica que generan. ¿Ya? Es decir, si yo ahora, por poner un ejemplo, tengo 10 empresas en Chile y el año 2021 tengo 20, esperaría que el 2021 produzca más, por ende genere mayor actividad económica y por ende tenga un mayor ingreso, y a eso se le denomina crecimiento económico. ¿Ya? Por eso Sebastián Piñera, ¿cierto?, siempre dice el crecimiento económico, vamos a retomar la senda del crecimiento, porque ese crecimiento económico finalmente se traduce en que hay mayor empleo, en que hay mejores salarios, en que hay mejores estándares de calidad de vida para la población. ¿Ya? Eso no es mentira, no es discutible bajo ningún parámetro, es así. El crecimiento económico trae, o debería traer, ahora el asunto tiene que ver con cómo se distribuye este crecimiento económico. Y ahí está el problema que tenemos actualmente como país. ¿Ya? Pero eso es un paréntesis para que entendamos, ¿cierto?, qué es crecimiento económico. Y luego plantea una pregunta el artículo. Dice, los recursos naturales, ¿ya?, deprimen el crecimiento económico, es decir, aquellos países que tienen mayor cantidad de recursos naturales o que son más abundantes en recursos naturales
experimentan menor crecimiento económico que aquellos que tienen menor cantidad de recursos naturales. Entonces se encargan, ¿cierto?, estos dos autores de estudiar este fenómeno. ¿Pudieron leer ustedes la introducción? Sí, profe, pero todos esos nombres me confundieron, no entendía de qué, por Ya. qué estaban ahí. ¿Cuáles nombres? Por ejemplo, ahí en esa parte, no abajo, cuando ya habla de... Ah, un poco más abajo. Ahí. Krugman, Marx, ya, Esos modelos. ya, es que lo que pasa es que, miren, el conocimiento en general se produce formalmente de esta manera. Es como cuando Einstein publica, ¿cierto?, su relatividad. Entonces, él genera un documento, ¿ya? Y eso sale, ¿cierto?, a la luz y al conocimiento público. Entonces, es lo que se hace actualmente. Entonces, a partir de una pregunta de investigación surgen diferentes formas de abordarla. Y estos nombres que aparecen, por ejemplo, Sachi Warner nuevamente, tenemos a Gordon y Neri, tenemos aquí otros autores, Krugman, Matsuyama, son diferentes personas, ¿cierto?, que han escrito o que han desarrollado estudios, investigaciones para poder esclarecer esta temática, ¿ya? Entonces, por eso aparecen acá, ¿ya? No es obligación revisarlos, ¿ya? Es solo para fundamentar. Por ejemplo, aquí dice: sin embargo, la investigación en décadas anteriores ha establecido empíricamente que los países ricos en recursos tuvieron un crecimiento económico más lento que los países pobres en recursos. ¿De dónde sale esa idea? Bueno, de un estudio que hizo Sachi Warner en el año 2001. ¿Ya? Entonces, por eso aparecen esos nombrecitos ahí. Ahora, las palabras clave que utiliza este artículo son recursos naturales, crecimiento económico, maldición de los recursos y enfermedad holandesa, ¿ya? Entonces, principalmente lo que trata de abordar, ¿ya?, esta investigación es que a lo largo de los años, ¿cierto?, se han desarrollado diferentes estudios para determinar cuál es la relación que existe entre la cantidad de recursos naturales y la actividad o el crecimiento económico de los países. Esto de manera transversal, tanto para países desarrollados como países en vías de desarrollo, ¿ya? Entonces, por eso aquí dice algo súper importante. Dice: uno de los hallazgos más sorprendentes en la literatura económica es que los países ricos en recursos naturales, es decir, que tienen mayor cantidad de recursos naturales, tienden a tener un crecimiento económico más lento que los países pobres en recursos naturales. ¿Por qué llama la atención esto? Porque lo que uno tendería a pensar es que es todo lo contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque ingenuamente uno podría decir el descubrimiento de nuevos recursos que pueden ser explotados económicamente y que por ende van a generar mayor actividad económica, deberían hacer que los países tengan un mayor crecimiento económico, pero parece que es al revés, ¿ya? Entonces, ¿a partir de dónde se produce este inconveniente, este problema? ¿Ya? Entonces, si pasamos al segundo párrafo, ya dice: algunos estudios han demostrado la existencia, ¿cierto?, de una relación que es negativa entre el crecimiento económico y la abundancia de los recursos naturales. Y aquí aparece algo clave. Dice que esta relación negativa se le denomina la maldición de los recursos, ¿ya? O la maldición de los recursos naturales. Ahora, esta problemática que llama tanto la atención se produce a partir de ciertos factores, o sea, hay cosas, hay fenómenos, hay mecanismos, hay relaciones e interacciones que finalmente son las que determinan que esto se materialice, que esto se desarrolle de alguna manera, ¿ya? Así que vamos a ver, yo creo que vamos a alcanzar a explicar esta parte, nos da, yo creo, el tiempo casi justo.
Si hay algo que quieran comentar o que quieran preguntar, también evidentemente que está abierto el chat y los micrófonos también para que puedan hacerlo, ¿ya? Bien, entonces, esta maldición de los recursos viene explicado en primer lugar por lo que es la denominada enfermedad holandesa, ¿ya? Que se dio a partir de 1950-1960 aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurrió precisamente? Que en los Países Bajos, ¿cierto? Se comenzaron a descubrir ciertos recursos naturales. Entonces, aquí dice, se descubrieron grandes reservas de gas natural en la década de 1950. Ahora, estas reservas, ¿cierto?, generaron una decisión de poder explotar, ¿cierto?, esta reserva de gas natural para poder comercializar dicho gas natural a otros países, ¿ya?, vecinos alrededor del mundo. Entonces, ¿qué se esperaría a partir de esto? Que nosotros como país, o como en este caso Países Bajos, Holanda, generara una mayor actividad económica, crecieran económicamente, ¿ya? Pero no fue así, ¿ya? Entonces, ese es el acontecimiento, es decir, estaba ocurriendo, se estaba dando esta maldición de los recursos. Ante el descubrimiento de nuevos recursos naturales, la actividad económica parece que tomó un rumbo totalmente opuesto, ¿ya? Si alguien quiere comentar algo, puede hacerlo. ¿Profe? ¿Sí? Cierto que aquí en Chile, o sea, Chile se mueve con el cobre. Sí, Y supuestamente, o sea, China era nuestro principal, por así decirlo, comprador de cobre, efectivamente. pero ellos como que no sé si descubrieron una alternativa al cobre. Entonces eso igual afectó a nuestra economía, por así decirlo, y no sé si va por el mismo, por así decirlo, el mismo camino. Efectivamente. De hecho, vamos a hablar harto respecto a cobre, puesto que es el principal ingreso que tiene el país y que genera actividad económica. Entonces, tal como lo señala su compañero, principal comprador mundial de cobre a Chile, China. Ahora, aquí hay fenómenos que tienen que ver con el comportamiento del país, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos que China, un país mucho más avanzado a nivel tecnológico, de investigación, ya de ciencia, entonces está constantemente buscando nuevas alternativas, ¿ya? Y tal como lo menciona su compañero, por un lado se han ido descubriendo diferentes sustitutos, ¿ya?, del cobre. Y por otro lado, esto ha llevado a que la demanda de cobre disminuya. Entonces, para el caso de Chile, esta disminución en la demanda de cobre, aunque en Chile se descubran nuevos yacimientos, si nadie está comprando ese cobre, entonces yo no le estoy vendiendo a nadie. Como no le estoy vendiendo a nadie, entonces el crecimiento económico que antes yo tenía, como ya me compran menos cobre, comienza a ser menor. Entonces, mayor cantidad de recursos, menor, ¿cierto?, crecimiento económico, ¿ya? Ahora, ¿Y qué hay del litio? del litio, Sí, ya. Bien, el litio se dice, ¿cierto?, de que hay un enorme potencial para que se consolide como un recurso que va a ser fundamental para la actividad económica chilena y por ende para mantener o seguir desarrollando la economía chilena en los mercados mundiales, ¿ya? Ahora, el asunto pasa por cómo esto se está llevando a cabo a nivel nacional, puesto que según lo que nosotros manejamos en información y en lo que está en los medios, a pesar de que el litio tiene enorme potencial, aún no logra ponerse a la par de lo que es el cobre, ¿ya? Esto tiene que ver también con el periodo que demora en consolidarse una industria minera, ¿ya?, que son de gran envergadura. Entonces no es como decir, yo presto un nuevo servicio solamente, no necesito tantas cosas.
y acá sí se necesitan hartas cosas. Una de ellas también tiene que ver con el conocimiento, con la expertise, con lo que el artículo denomina aprender haciendo, ¿ya? Entonces, como es algo nuevo para nuestro país, ¿ya? En el sentido de que hay una mayor especialización, un mayor conocimiento de lo que es el cobre, necesitamos también perfeccionarnos, ¿cierto?, en lo que es la explotación del litio, la comercialización del litio. Veamos si le vamos a dar valor agregado o lo vamos a vender así. Entonces, esa es la situación particular con el litio. Ahora, son cosas que las vamos a analizar también en mayor profundidad, así que tienen mucho que ver con los dos lados, con la economía y con los recursos naturales, ¿ya? Ahora, quiero, antes de finalizar, explicar un poquito en qué consiste esta enfermedad holandesa. Miren, el artículo dice que sí, estos estudios, ¿cierto?, muestran cómo un nuevo descubrimiento de recursos naturales, que es en este caso el gas natural, puede reducir el ingreso del país, ¿ya?, a través de efectos adversos sobre el mecanismo de, en primer lugar, el aprender haciendo y otros factores en los sectores manufactureros. Y acá precisa un poquito más y dice, los efectos adversos pueden surgir porque la demanda de mano de obra y otros insumos de producción en el sector de bienes no comercializados aumenta después de que ocurre un auge de los recursos naturales en un país determinado. Vamos a explicar dos cosas acá, y con esto me interesa que se queden. Por un lado, el descubrimiento de gas natural que ocasionó en este país que hubiera una mayor presión, ¿ya?, de demanda de mano de obra y de factores de producción para este nuevo recurso que se iba a comenzar a explotar. Es decir, voy a sacar todas las personas que están trabajando en la industria eléctrica, en la industria de servicios, en la industria manufacturera, y me las voy a traer a la explotación de gas natural, ¿ya? Eso es un primer factor, ¿ya? Entonces se traslada la demanda interna del país para lo que estaba articulando toda la actividad económica, ¿ya? Todo esto es absorbido de alguna manera por el gas natural, puesto que se supone, tal como el litio, ¿ya?, nos va a proporcionar ¿ya?, mejores cifras de actividad económica, de ingreso, ¿ya?, vamos a vender más como país, ¿ya? Ahora, hay un factor que es súper importante y que tiene que ver con lo que alguno de ustedes mencionó hace un momento, ¿ya? Y es la relación que existe entre el tipo de cambio, ¿ya?, no sé, el dólar, por poner un ejemplo, y lo que nosotros estamos vendiendo. Y aquí se articula un poquito y se entiende esto de la enfermedad holandesa. ¿Por qué? Porque como este país, ¿cierto?, en Países Bajos se descubre este nuevo recurso, comienza a ser explotado y comienza a ser exportado, ¿ya? La exportación a nivel mundial, ¿ya?, se lleva a cabo en dólares. Por ende, el dólar va a ser como moneda de cambio oficial y transversal para la mayor parte del mundo. Entonces, cuando esto ocurre, como exporto en dólares y como hay un nuevo bien que yo estoy exportando, que es el gas natural, a mi país ingresan más dólares, ¿ya? Ingresa una mayor cantidad de dólares. Esto genera que en el mercado haya una sobreabundancia de dólares. Y si hay mucho dólar disponible, ¿ya?, en un país, ¿qué debería pasar con el precio del dólar? ¿Aumentar o bajar? Bajar, ¿cierto? Lo encuentro en todas partes, en todos lados puedo comprar dólares. Entonces, como es algo sobreabundante, su precio baja. Ahora, como el precio baja, yo sigo exportando, ¿sí? Pero exporto, supongamos que exportaba 100 dólares, pero que yo los traducía, ¿cierto?, a la moneda nacional, y esos 100 dólares se traducían en, no sé, 50 unidades monetarias. Ahora, como el precio del dólar bajó, entonces esos 100 dólares que yo estoy exportando se traducen ahora como 40 unidades monetarias, ¿ya? Es como, si lo ponemos desde el punto de vista de lo que podría ocurrir en Chile. ¿Qué pasó con el cobre? Ya, comenzamos a vender
poco cobre, se redujo la demanda de cobre, entonces estoy vendiendo una menor cantidad, ¿sí? Como estoy vendiendo una menor cantidad de dólares, entonces ingresa menor cantidad al país, ¿ya? Como ingresa una menor cantidad, se produce escasez. Y aquí ocurre el fenómeno contrario, y es que el precio del dólar comienza a subir, que es lo que ocurre actualmente. Caso contrario, supongamos que nos está yendo muy bien internacionalmente con el cobre, que todos quieren comprar cobre, poniendo como ejemplo, ¿cierto?, para hacer el paralelo con el gas natural de Países Bajos en la década de los 60. Entonces, como todos compran cobre, hay una gran demanda y yo estoy vendiendo mucho cobre. A mi país, a Chile, ingresan muchos dólares. Producto de eso, el precio baja, por esto que se produce una sobreabundancia de dólares, ¿ya? Y como el precio baja, yo sigo exportando, ¿ya? Supongamos que sigo exportando a $100 la libra, una tontería para que podamos entenderlo. Cuando yo comencé a exportar, el precio del dólar era 800, ¿ya? 800 pesos chilenos. Pero luego de la baja quedó en 500 pesos. Yo sigo exportando a los mismos $100, pero cuando los traigo a moneda nacional, ya no es 800, ¿sí?, pesos por cada uno de los $100, sino que son 500 pesos por cada uno de los $100. Y eso finalmente se traduce en la actividad económica, en el ingreso, ¿ya? Entonces, cuando yo calculo las cifras, digo, a ver, en el primer periodo vendí cierta cantidad de cobre, perdón, a $100. ¿Y cuál era el precio de ese dólar? 800 pesos chilenos. En el segundo periodo vendí lo mismo, la misma cantidad, a los mismos $100. Pero ¿cuál es el precio ahora del dólar en pesos chilenos? 500 pesos. Entonces es menos. Y a eso se le denomina una disminución en el crecimiento económico, ¿ya? Así que voy a parar la grabación ahora, porque ya estamos llegando al final. ¿Profe? ¿Sí? Es que esto, o sea, este tema yo lo toqué en el colegio y me queda una duda de, así, al tomar de nuevo el tema. Es que es verdad que Chile exporta solamente materia prima y el único producto, por así decirlo, que ha tenido resultados exportando ha sido el vino. Ajá. Entonces, Chile, por así decirlo, no trabaja con estos recursos en el país, así como para producir o sea, así como para exportarlo como el vino, producir algo que aporte en la economía. Pero si Chile pudiera hacer eso con el cobre o con cualquier recurso natural que tuviese, ¿mejoraría la economía del país? Efectivamente, es un asunto que, a ver, viene desde hace algunos años una gran demanda de carácter económico, social, que tiene que ver con el valor añadido de los productos. Es decir, Chile exporta la mayor cantidad de recursos, ¿ya?, o lo exporta como commodities, sin generar un producto, ¿ya?, sino que es solo el insumo para que en otros países se fabriquen otras cosas. Entonces, evidentemente que si Chile incorpora maquinarias, conocimiento, técnicas de producción, procesos productivos, diseño, innovación, investigación y desarrollo aplicado, va a poder producir, ¿cierto?, como el vino, un producto de muy alta calidad reconocido en los mercados internacionales. Entonces Chile podría producir y mejoraría la actividad económica y por ende también mejoraría, ¿cierto?, el crecimiento económico, puesto que ya no solo se requerirían trabajadores para explotar el cobre, sino que además se requerirían empresas y trabajadores que lo procesen. ¿Y eso en qué se traduce? En que hay un mayor empleo en Chile, en que ingresa más dinero, puesto que no es lo mismo vender el cobre, la libra de cobre así como está, a vender, ¿cierto?, un aparato o algo ya con incorporación de cobre, ¿ya?, que tiene un mayor valor. Esto se hace en pequeña escala, ¿ya?, pero Chile no es destacado a nivel mundial por generar valor agregado en sus productos, lo que es una demanda constante para hoy y para lo que viene en el futuro, ¿ya? O sea, faltaría desarrollo como país en ese sentido de crear más profesionales para que se encarguen en eso, invertir Correcto, dinero y todo eso. correcto. Y ese es el problema, que como son
cambios relevantes y trascendentales toman tiempo, ¿sí? Entonces hay cierta disposición a hacer esto, pero el problema es que evidentemente toman tiempo, cuestan dinero, y por ejemplo en el escenario actual en el que nos encontramos es mucho más complejo poder hacer toda esta transformación, ¿ya? Pero es súper relevante, puesto que de aquí nace, ¿cierto?, el que la economía pueda crecer en una mayor escala, y Chile ya no ser solo un suministrador mundial de commodities, sino que pueda, no sé, posicionarse en algún momento en la industria manufacturera, o en la generación de componentes electrónicos, o no sé, en base a cobre, por ejemplo, ¿ya? Y esto corre para todas las cosas, no solo para el cobre, sino también para las frutas, las hortalizas, para los productos pesqueros, para los productos forestales. Entonces, es un tema muy delicado en el sentido de que es una necesidad permanente para nuestro país, para nuestra economía y para nuestro bienestar también, ¿ya? Así que no sé si tienen algo más, chicos, que comentar. Yo voy a estar subiendo el video, ¿ya? Y voy a